Hoy tengo una palabra en mi corazón que Dios ha puesto en mi espíritu y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. He titulado mi mensaje: Abrir tu casa es hacer la diferencia con Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos creer que nuestra casa puede ser un lugar de avivamiento para que Dios haga su obra como la hace en la iglesia, también en nuestra casa? Amén. Yo quiero que un aplauso a Dios por esa declaración. Sabe, el corazón de la iglesia late con esos 4 decretos que usted puede ver en la pared de la derecha. En esos decretos yo he puesto: conoce a Dios, descubre propósito, encuentra libertad y haz la diferencia. Y es que yo quiero que usted entienda algo muy importante de parte de Dios. La fuerza de la iglesia no está en una iglesia como tal. En la iglesia nosotros recibimos palabra, recibimos instrucción, recibimos de alguna manera la unción del Espíritu Santo, pero la fuerza real de la iglesia está en las casas. Porque es ahí donde llegamos a ese punto donde hacemos la diferencia. Lo más importante en la iglesia no es lo que nosotros podemos manifestar acerca de Dios en la iglesia. Cuando una persona llega a la iglesia, una persona encuentra lo que espera. Encuentra alabanza y adoración, encuentra la predicación de la palabra de Dios, encuentra que hayan algunos milagros, algunos prodigios, algunas sanidades, algunas bendiciones de parte de Dios. Todos estamos esperando de alguna manera que en la iglesia haya bendición de Dios. Por eso cuando llegamos a la casa de Dios y en la casa de Dios encontramos 2 hermanos que están peleando, por ejemplo, decimos: oye, ¿cómo es posible? En la casa de Dios no puede haber pleito. Puede haber pleito allá en la feria con la arrolladora Banda Limón, pero no en la casa de Dios, por favor. Y ahora que viene Nodal el domingo, Padre del cielo, que se agarre el pueblo tabasqueño, ¿ah? Y puede haber pleito allá, se entiende, porque hay alcohol, porque hay gente que no tiene temor de Dios, porque aunque hay cristianos que están en esos lugares donde no deberían de estar, ¿verdad? Vergüenza deberían tener. La realidad es que el Señor, y quiero ponerle esto en su espíritu, no esperamos, es normal que en esos lugares se encuentren pleitos y se encuentren problemas, pero no en la iglesia. Y por eso cuando encontramos una situación en la iglesia que no debería de estar en la iglesia, nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados y de alguna manera decimos: ¿cómo es posible que en la casa de Dios se den este tipo de situaciones? Bueno, yo quiero ponerte esto en tu corazón, porque así como en la iglesia se espera la manifestación de la adoración, de la santidad, de la gloria de Dios, así también Dios espera que en nuestras casas haya adoración, haya santidad y haya bendición. Es una pena que cuando llegamos a la iglesia mostramos y portamos una actitud santificada, mostramos una actitud de respeto a la presencia de Dios, pero en nuestras casas muchas veces no mostramos la misma reverencia, porque vivimos en nuestras casas como si el único lugar donde Dios habitase fuese en la iglesia. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe. Dios espera que nosotros hagamos la diferencia, pero la diferencia se hace en una casa, en la casa donde tú vives. Cuando una persona de tu colonia llega a tu casa y puede respirar la gloria de Dios y puede ver la bendición del Señor y puede ver a Dios haciendo cosas maravillosas en tu casa, ahí es donde la iglesia dice: ¿a dónde llegas? Dice la gente: soy parte de casa de fe. Gloria a Dios. Qué bueno que quiero ir a esa iglesia, porque lo que se manifiesta en tu casa es glorioso y es maravilloso. Diga conmigo: mi casa debe ser un lugar de avivamiento. Amén, casa de fe. Alguien que lo crea, dele un fuerte aplauso al Dios del cielo, por favor. En Hechos capítulo 2
El verso 46 dice la palabra: y perseverando unánimes, escuche esto por favor, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿En dónde? Diga conmigo: en el templo y en las casas. Dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sabes, cuando nosotros leemos estas historias de los primeros capítulos del libro de los Hechos, los teólogos, los que hemos estudiado la Biblia, le hemos llamado la iglesia primitiva. Y le llamamos la iglesia primitiva porque es la iglesia del principio. Es la iglesia que empezó. Y empezamos a ver que la iglesia primitiva no es tan primitiva, porque realmente la iglesia hoy está tratando de recuperar lo que en la iglesia primitiva se hacía. Y quiero ponerte esto en tu corazón, porque la iglesia primitiva, hacemos mal en llamarle primitiva, porque es la primera iglesia, no tenía filtros. Era la iglesia tal y como Dios la había creado, tal y como Dios la había formado, tal y como Dios, Jesús nuestro Señor, la había enseñado a los primeros y principales apóstoles de la iglesia, de la palabra de Dios. Y esto es muy significativo, Casa de Fe, porque al pasar de los años, tristemente, la iglesia fue cambiando. Y hubieron personas que le quitaron cosas que Dios había puesto y le pusieron cosas que Dios jamás puso. Y hoy estamos tratando de regresar al tiempo para recuperar los principios por los cuales la iglesia del Señor fue fundada, sin filtros, sin añadiduras, tal como salía del corazón de Dios, tal y como el Señor se había imaginado la iglesia primitiva, la iglesia diseñada por Jesús, diseñada por Dios. Es una iglesia que tiene dos reuniones importantes: la reunión en la iglesia, en el templo, y la reunión en la casa. Porque las casas deberían ser lugares de avivamiento. Deberían de ser los lugares donde se manifiesta lo que el domingo aprendí, lo que recibí del Señor a través del pastor, del profeta, del evangelista. En la casa debería manifestarse lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y cuando en nuestra casa no se manifiesta eso, algo no está bien. Diga conmigo: algo no está bien. Y cuando en la casa se manifiestan pleitos, iras, contiendas, maldicencias, dice la Biblia, allí hay toda clase de obra perversa. Ahí no se está manifestando el Señor. Cuando la atmósfera de un hogar no manifiesta la presencia de Dios, esa casa da mal testimonio. Dile al que está a la par tuya: cuidado con tu mal testimonio. Y cuando la casa da mal testimonio, la gente no quiere ir a una iglesia. ¿Tú eres cristiano?, se preguntan. Tú no pareces cristiano. Miren la gran diferencia de la iglesia primitiva a la iglesia de hoy. Amada iglesia del Señor, las personas, dice la Biblia, Dios les daba favor con el pueblo del Señor. Es decir, iban al templo, recibían palabra, recibían la presencia de Dios, iban a las casas, se congregaban, había oración, había bendición, había de todo en ese lugar, y la gente empezaba a ver el favor de Dios. Y dice la Biblia, y el Señor añadía. La consecuencia de tener una vida en la iglesia con Dios y una vida en la casa con Dios es la multiplicación de la iglesia. La diferencia es que cuando en casa no se manifiesta lo que hay en una iglesia, se manifiesta lo contrario, se manifiesta lo opuesto. La diferencia es que lejos de añadir personas a la iglesia, Dios no puede hacer la obra por el mal testimonio que damos en casa. Dile al que está a la par tuya: cuida tu testimonio en tu casa.
Vamos, dígaselo con fe. Cuida el testimonio de tu casa. Amada iglesia del Señor, tu casa tiene un propósito eterno. En el libro de los Hechos vemos claramente que la iglesia de Jesucristo no crecía en los templos. La iglesia del Señor crecía en los hogares. La gente tenía su primer contacto en la casa, y eso es lo que hacía que las personas pasaran de la casa al templo. Y sabes, curioso, porque cuando el Señor pretende llevar la presencia de Dios de la tierra de los filisteos a la tierra de Jerusalén, la Biblia dice que antes de llegar al templo de David, la presencia de Dios reposó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y en esa casa hubieron milagros, en esa casa hubieron bendiciones, en esa casa hubo provisión. Y después que Dios bendijo la casa, la presencia de Dios pasó al templo. Diga conmigo: mi casa es importante. Escuche esto que le voy a hablar con todo el corazón. La casa que Dios te dio no solamente es una casa para descansar, no solamente es una bendición para tu vida. La casa que Dios te dio no solamente tiene la intención de bendecirte a ti. La realidad es que la casa que Dios te ha dado tiene también la misión de parte de Dios para bendecir, restaurar y salvar a otras personas. Cada sala, cada silla, cada mesa, iglesia del Señor, puede convertirse en un altar de adoración al Señor que da testimonio de la grandeza de Dios. Diga conmigo: en mi casa se hace la diferencia. Amén. Cuando llegamos a la iglesia es normal verlos acá sentados, aplaudiendo, alabando a Dios. Pero ¿qué tal en tu casa? Bailando la arrolladora banda Limón. Hoy creo que está Junior Clan. Chicoche Chico ya pasó y no llegó nadie, dicen. Dile al que está a la par tuya: es tiempo de ver la gloria de Dios en tu casa. Es tiempo que en tu casa se escuche Océanos de Hillsong. Es tiempo que en tu casa se escuche cuán grande es Él. Es tiempo que en tu casa se escuche a Dios sea la gloria. Es tiempo que en tu casa se escuche quiero conocer a Jesús. Es tiempo que en tu casa se escuche la adoración al cielo, la palabra de Dios, la oración. Alguien tiene que decir amén por el amor de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos, el capítulo 10, que cuando Pedro visitó la casa, diga conmigo, la casa de Cornelio, dice la palabra del Señor, escuche esto, que Cornelio era un hombre de Dios. Diga conmigo: era un hombre de Dios. Vamos a decirlo con fe: era un hombre de Dios. Era un hombre que llegaba al templo. Era un hombre que daba sus ofrendas y sus diezmos en el templo. Era un hombre de Dios en el templo. Pero sabe una cosa, dice la Biblia, que en su casa estaba ayunando. ¿Dónde estaba ayunando? Y producto del ayuno, en su casa recibió la visión de Dios que le dijo: ve a buscar a Pedro para que venga a tu casa. ¿A dónde iba a ir? Y cuando Pedro entró en la casa, la Biblia dice que el Espíritu Santo, dice que estaba hablando Pedro la palabra y estaba hablando acerca de Jesús, y dice que no había terminado de hablar cuando la presencia de Dios cayó en todos, diga conmigo, todos los que estaban en esa casa. Amada iglesia del Señor, Cornelio no fue lleno del Espíritu Santo en el templo. Cornelio fue lleno del Espíritu Santo en su casa. Y juntamente con él toda su familia se salvó. Todos recibieron a Dios en esa casa. Yo no sé a quién le estoy predicando en esta noche, pero hoy yo te vengo a decir que si en tu casa se predica la palabra de Dios, si en tu casa se escucha la palabra de Dios, si en tu casa se lee la palabra de Dios y hay oración, el Espíritu de Dios va a habitar en esa casa. Y el que está cautivo será liberado, el que está enfermo será sano, porque Dios quiere manifestar su gloria en la casa. Dile al que está a la par tuya: en tu casa se verá la gloria de Dios. Vamos, dígalo con fe: en tu casa se verá la gloria de Dios.
En Lucas capítulo 10, el verso 30 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Cayó en manos de quién? Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién descendió? ¿Un qué? Y viéndole pasó de largo. Asimismo el levita, llegando acerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿A quién le encargó? ¿A quién se lo encargó? Diga conmigo: al mesonero. Mire por un momento, por favor, la obra de Dios. Dice la Biblia que vino el levita, que sabe la palabra de Dios, el que está preparado con la palabra del Señor, el que sabe llegar a la iglesia y sabe hablar del Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Aunque sabe palabra de Dios, no hizo nada por aquel que había sido asaltado por ladrones. Hay personas alrededor de tu vida que están asaltados por el diablo, que están destruidos por el diablo, que están heridos por el diablo, que necesitan tu atención. Dile al que está a la par tuya: tu atención es importante. Y dice la palabra de Dios que ni el sacerdote que sabía la palabra, ni el levita que sabía la palabra, de los que se espera que hagan algo por los perdidos, de lo que se espera que hagan algo por los que están heridos, de los que se espera que prediquen la palabra de Dios, que levanten al caído, que bendigan al enfermo, que levanten a las personas, ninguno de ellos hizo nada. Y es triste que hay tanta gente llena del conocimiento de Dios que no está haciendo nada con la gloria que está de parte de Dios sobre su vida. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el samaritano, que representa a Jesús en nuestra historia, limpió al lastimado, levantó al lastimado y lo llevó no al templo, lo llevó a un mesón, a una casa, para que fuera cuidado en esa casa. Y es increíble esto de parte de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia del Señor? Porque no tienes que ser perfecto, no tienes que ser pastor, no tienes que ser predicador, no tienes que ser profeta, no tienes que ser el que sabe todo, no tienes que ser el más santo. Hay una sola cosa que necesitas para servir a Dios, y es la única que hace falta en la iglesia, y es la disponibilidad para hacer la obra de Dios. Amén, iglesia del Señor. Dios no busca al perfecto, porque no buscó a los levitas ni buscó a los sacerdotes. Buscó al que estaba disponible y le dijo: no te preocupes, lo que gastes con él, yo te lo voy a bendecir, yo te lo voy a regresar. Lo que te haga falta, gástatelo en él, sírvelo a él, bendícelo a él. Pase lo que pase, yo te voy a recompensar, porque escrito está en la palabra del Señor: ninguna cosa que hagas por Dios quedará sin recompensa. Amén, iglesia del Señor. Dile al que está a la par tuya: tu casa es una bendición. Abrir tu casa, escuche esto por favor, para que Dios manifieste su gloria, es abrirle la puerta a Dios mismo. Dios no busca al más decorado, solo busca al disponible, al obediente. Cuando Jesús vino, no llamó a los preparados, llamó a los comunes, llamó a los pescadores, llamó a aquellas personas con un corazón disponible para servir a Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Yo no sé a quién le estoy predicando en esta hora, pero esto es lo que Dios te dice: eres un vaso de barro, pero cuando Dios llena tu vida, cuando Dios llena una casa, cuando Dios llena un corazón, todo cambia para su gloria.
Amén, iglesia. Diga conmigo: yo puedo ser luz en medio de la oscuridad. Dígalo con fe, por favor. Yo puedo ser ¿qué? Luz en medio de la oscuridad. Necesito el reloj acá porque no veo nada. Dígalo de nuevo: yo puedo ser luz en la oscuridad. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amada iglesia del Señor, esta es una realidad, y es que hoy más que nunca la oscuridad rodea a muchas familias. Rodea con soledad, los rodea con violencia, los rodea con confusión, con depresión. Por ese motivo, nosotros tenemos que aprender a encender la luz de Dios en nuestra casa a través de la presencia de Dios. Porque cuando tu casa se enciende una luz, dice la palabra del Señor, que todo puede cambiar. Una calle puede cambiar, un barrio puede cambiar, una colonia puede cambiar, una ciudad puede cambiar. ¿Sabes por qué, iglesia del Señor? Porque tu casa es la respuesta de Dios a una oración. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Yo quiero ponerte eso en tu espíritu y que se te grabe lo más profundo de tu corazón. Porque hay almas que están esperando que tu casa se convierta en un lugar donde las personas pueden oír la palabra de Dios. ¿Sabes? Nosotros le llamamos grupos de conexión. Y es que un grupo de conexión es una respuesta al clamor de alguien que ora por una oportunidad. Un grupo de conexión puede ser la respuesta a una madre que ora por sus hijos, y de repente en un grupo sus hijos se encuentran el camino al Señor. El grupo de conexión puede ser el lugar donde una esposa está orando por su matrimonio y recibe la restauración de su matrimonio. Un grupo de conexión, un grupo, una casa puede ser el testimonio que una persona necesita para saber que Dios es real y que su misericordia es para siempre. Una respuesta a una oración. En la Biblia encontramos la historia de una mujer muy espectacular. Ella se llamó Lidia. Dile al que está a la par tuya: buenas noches, hoy me llamo Lidia. Dígaselo con fe, por favor. Y quiero ponerle esto en su corazón. Una mujer que abrió su casa y Dios la usó poderosamente. Encontramos su historia en Hechos 16, capítulo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. ¿Nos obligó a qué? La disposición y las palabras de esta mujer obligaron a Pablo a quedarse en la casa. Y me recuerda mucho la historia de una vez que fuimos con mi mamá de viaje a una ciudad que se llama Miami. Éramos unos niños nosotros y fuimos, y de repente mi mamá dice: fíjate que aquí está la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la, no, la mamá de la mamá de una amiga. Acá está una señora ya bastante anciana, ¿verdad? Y nosotros le dijimos: mamá, no queremos ir a esa casa porque te va a pedir que te quedes y queremos ir al mall. Mi mamá dijo: le digo que no. Mamá, te va a convencer. Le digo que no, hombre, le digo que no y ya. Bueno, vamos pues. Va a decir que no. Le digo que no. Y fuimos mi hermano y yo con mi mamá. Saludamos a la viejita, ¿verdad? Y al final la viejita le dice: señora, pase por favor, quiero invitarle un café. Y mi hermano y yo volteamos a ver porque Ivo le va a decir que no. Mi mamá: bueno, dice mi mamá, y se mete. Mi hermano y yo nos quedamos viendo así como que: ¿what? ¿Es en serio? Y ya que la señora preparó por el café, le digo: mamá, ¿no que le ibas a decir que no? Pobrecita la viejita, dice. Y se nos fue la oportunidad de ir al mall. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón: las palabras de una persona, cuando toca el corazón de otra persona, obliga que otras personas se queden en ese lugar. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón porque tu disposición obliga a la presencia de Dios a hacer algo en tu casa. Alguien tiene que decir amén a eso.
Amén. Cuando tú le dices: Señor, por favor, socórreme, por favor, entra a mi casa, por favor, haz algo en mi vida, el Señor no puede soportar, y el Señor entra a la casa y bendice la casa y levanta la familia. Yo quiero ponerte esto en tu corazón. Lidia oyó el mensaje, creyó y de inmediato ofreció su casa. No necesitó un curso ni una titulación, solo un corazón dispuesto. Y el producto de su corazón dispuesto a buscar a Dios de todo corazón hizo que su casa en Filipo se llegara a convertir en la iglesia de los filipenses. Porque donde hay una casa que alumbra, Dios puede hacer grandes cosas en ese lugar. ¿Alguien puede decir amén a eso, por favor? Amén, iglesia. Hay gente que está esperando el tiempo correcto para predicar la palabra. Hay gente que está esperando el tiempo correcto para hacer testimonio. Hay gente que está esperando el tiempo correcto. Es que no me siento listo, es que no estoy preparado. Y yo quiero decirte de parte de Dios: el tiempo es ahora. Dile al que está a la par tuya: el tiempo es ahora. ¿Y cómo sabe, pastor, que el tiempo es ahora? Porque dice la palabra de Dios en Isaías 61: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. El tiempo es ahora, porque ahora la gloria de Dios se está desatando como nunca antes. Y Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu casa. Dile al que está a la par tuya: el tiempo es ahora, hermano. No esperes, por favor, más. El tiempo es ahora. ¿Por qué Satanás muchas veces quiere detener esto de parte de Dios? ¿Qué es lo que el diablo hace para que las personas no hagan de su casa un lugar de adoración? Número uno, siembra temor e inseguridad. Hay personas que se llenan de temor y dicen: no, es que no estoy listo, no estoy preparado, no soy lo suficiente, yo no soy nadie. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón. Cuando Dios me llamó al ministerio, mis primeras palabras fueron exactamente esas: nadie va a querer venir a la iglesia mía, nadie va a querer seguirme. Yo soy muy conocido acá y no soy conocido por cosas buenas. Y recuerdo que Dios me dijo dos cosas. Me dijo: número uno, no eres tan conocido como crees. Y número dos, me dijo el Señor: no se trata de lo que yo voy a hacer, no se trata de lo que tú vas a hacer, es lo que yo voy a hacer a través de tu vida, porque la gloria es de Dios, la obra es de Dios. ¿Alguien puede decir amén en el nombre de Jesús? Dile al que está a la par tuya: Dios quiere usar tu vida. Amén, iglesia. Y el diablo te quiere sembrar todo tipo de inseguridad, pero cuando no puedes sembrarte inseguridad, entonces provoca distracciones, ocupaciones innecesarias, y pone cosas en tu mente y en tu corazón: compromiso, trabajo, cansancio, que ya me ofendí, que ya me desanimé, que ya esto te infunde ese desánimo endemoniado, y las personas empiezan a dejar de servir a Dios y alejarse de los caminos del Señor. Y nos volvemos egoístas espirituales. ¿Y tú sabes por qué Satanás hace eso? Satanás hace eso porque Satanás sabe que un grupo de conexión, una casa que se abre, rompe cadenas espirituales. Una casa que se abre levanta líderes y discípulos. Una casa que se abre multiplica la luz en las tinieblas. Una casa que se abre avanza el reino de Dios. Denle un fuerte aplauso al Dios del cielo, por favor. Diga conmigo: soy su iglesia. Vamos, dígalo con fe: yo soy su iglesia. La iglesia no es el templo, no son las cuatro paredes, no es todo esto que está viendo acá. Usted es la iglesia, y en su casa puede hacer la diferencia a través del poder de Dios. Y lo tiene que creer con todo su corazón. Quizás el enemigo ha puesto cosas muy feas en tu corazón, y por eso has decidido cerrar tu casa para predicar, y no vives la palabra de Dios en tu casa. Vives algo distinto en tu casa. Y déjame decirte esto: de parte de Dios tienes que soltar eso, porque Jesús dijo: voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si somos parte de la iglesia, si somos la iglesia, quiero ponerte esto en tu espíritu:
Y escúchelo bien y grábelo muy bien, por favor, en algún lugar, y que nunca se le olvide. Satanás le teme a una casa llena de oración, llena de su presencia y llena de su palabra. Le teme mucho más a una casa llena de Dios que a un templo lleno de espectadores, lleno de personas que solo llegan a calentar las bancas, que no viven lo que se les predica, que no predican la palabra, que no hacen la diferencia en la vida de nadie. A eso no le tiene miedo Satanás. Puedo tener 10,000 acá, y Dios dijo: son demasiados. 300 dispuestos son lo único que Dios necesita para liberar una nación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Den un fuerte aplauso al Dios del cielo, por favor. Quiero que escuche esto, y quiero que lo escuche con todo su corazón. Un testimonio real. Una persona que dijo: yo solo iba a despedirme y encontré vida. Un joven de 29 años dice: mi nombre es Alejandro. Y ese puede ser tu hijo, puede ser tu vecino, pueden ser tus amigos, puede ser cualquier persona. Tenía 29 años. A simple vista todo parecía estar bien. Trabajaba, tenía una pareja y salía con amigos, pero por dentro estaba completamente vacío. Luchaba con ansiedad, insomnio y una profunda tristeza que no podía explicar. Había intentado buscar ayuda en libros, psicólogos, incluso en el alcohol, pero nada me llenaba. Había noches donde me quedaba despierto preguntándome si valía la pena seguir vivo. Un jueves por la tarde, mi primo me invitó a un grupo de conexión en una casa. La verdad no quería ir, pero dentro de mí algo me dijo: ve, total, ¿qué puedes perder? En realidad esa noche yo había planeado mi suicidio. Así que dije: bueno, voy a ir aunque sea por última vez. Incluso sentía que esa visita a esa casa sería mi adiós. Llegué al grupo, habían unas 10 personas. Me ofrecieron un café, me sonrieron sin saber nada de mí, y comenzaron a hablar de Dios como si fuera real, cercano, vivo. Yo no entendía mucho, pero sentía paz. Una paz que no conocía, una paz que nunca antes había sentido. En medio de la charla, alguien dijo: quizás estás aquí hoy porque Dios te quiere recordar que no estás solo. Sentí que esas palabras eran para mí, como si Dios me hubiera citado personalmente para decírmelas. Al final pidieron si alguien necesitaba oración. Con muchas lágrimas en mis ojos, yo levanté mi mano. No sabía cómo explicar lo que sentía. Simplemente dije: me siento perdido. Oraron por mí. Lloré como no lloraba desde niño. Me abrazaron. Nadie me juzgó. Esa noche Dios me encontró en una sala cualquiera, en una casa cualquiera, en medio de desconocidos. Y lo más importante es que me devolvió la vida. Desde ese día no he dejado de asistir. Llegué a la iglesia, me discipulé, me reconcilié con mis padres, dejé una relación tóxica que tenía y encontré mi propósito en Dios. Hoy soy líder de mi propio grupo de conexión, porque si Dios me alcanzó en una casa, sé que puede usar mi casa para alcanzar a otros. Mi grupo de conexión no solo me salvó del suicidio, me conectó con mi propósito eterno. Nunca subestimes el poder de una sala, una oración y una puerta abierta.
Oh, alguien dele un fuerte aplauso al Dios del cielo. Nunca lo subestimes, por favor. Una casa, diga conmigo, mi casa. Vamos, dígalo con fe, mi casa. Vamos, dígalo con fe, mi casa va a servir a Dios en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo quiero ponerte esto en tu corazón. Tú que debates entre varias cosas, entre lo que se dice y lo que no se dice, entre lo que pasa y lo que no pasa, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Será que esta historia te puede hacer entender que la misión es lo que realmente vale la pena? Que es esta visión lo que realmente vale la pena. Tener la capacidad en el nombre de Jesús de darle vida al que no la tiene.